Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Veamos. Buenos días, profe. Por favor, activan sus cámaras, son tan amables. Buenos días, profe. Hola, buenos días, Laura. Bien, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. Hoy nos vamos a enfocar en la primera corriente psicológica desde el enfoque psicoanalítico, pues con su más ferviente seguidor y fundador, como lo es Sigmund Freud. Entonces, habrá algunas cosas que ustedes, lógicamente, ya conocen y saben de él, pero pues tenemos que abordarlo como la primera corriente psicológica y la primera forma de terapia que empezó a darse en tiempos de guerra como tal. Entonces hay que centrarse un poco en ese contexto de las guerras que habían en 1934 por allá en Alemania, 1945. Y bueno, vamos a centrarnos en eso, ¿sí? Ahí en la plataforma está un artículo del libro de Marx y Healy, y el capítulo tiene que ver con el psicoanálisis. Ahí vamos entonces a leer. Yo les pido el favor de que se vean. Hay una película que se llama El Príncipe de las Mareas. Tomen nota, por favor. Se llama El Príncipe de las Mareas. Entonces, con base en esa película, vamos a hacer un nuevo ensayo que tiene mucho de relación con la teoría psicoanalítica. Por eso les pido el favor de que hagan esta lectura del texto de Marx y Healy, vean esta película y por favor integren y hagan un ensayo con base en eso. Quiero pedirles el favor, disculpen, quiero pedirles el favor de que en el ensayo, cuando integremos la teoría con la película, por favor, no vayan a cometer el error de contar la película en el ensayo. O sea, no vayan a caer en ese error, porque yo no quiero que me cuenten la película del Príncipe de las Mareas. No. Lo que yo quiero es que analicemos y hagamos una interpretación a la luz de esa película y a la luz de la lectura del psicoanálisis, ¿sí? Y que ustedes plasmen sus ideas, sus análisis, sus conclusiones, pero no es contar la película. Si ustedes cuentan la película, permítanme decirles pues, de que la calificación va a ser pues, muy bajita, porque pues no es un ensayo, no es para contar la película. Entonces, por favor, repito, vamos a ver esa película que se llama El Príncipe de las Mareas. Segundo, en la plataforma para esta sesión hay un artículo
del libro de Marx y Hillis, y hay un capítulo que aborda el psicoanálisis en cabeza de Sigmund Freud. Entonces, la idea es leer ese artículo, ver esa película y subirla a la plataforma. ¿Sí? Ya ahora más tarde colocaré la carpeta para que ustedes por favor la suban allí. Y no vayan a cometer el error de contar la película. ¿Sí? A veces gastan todo el ensayo contando la película y en el último párrafo de 4 líneas lo que hacen es mencionar un poco algo de su idea. Y pues lógicamente no es eso, tienen que alimentar muy bien con base en la lectura y con base en la película y lógicamente con sus excelentes ideas, tienen que comentar muy bien lo que tiene que ver con este tema del psicoanálisis y bueno, eso es lo que yo les quiero recomendar. Porque ya les digo, si me colocan una narrativa de la película, pues no estamos haciendo o no estamos cumpliendo con el propósito académico del ensayo. Pues por favor, evitemos hacer relato de la película en este ensayo. ¿Sí me hago entender, señoritas, caballeros? Sí, señor, profe. Buenos Hola, días. hola, Solange, buenos días. Buenos días. Listo, Stephanie, gracias. Es en eso quedamos entonces. Entramos entonces en materia como tal. ¿Sí? Ustedes saben que Sigmund Freud pues, es el representante psicoanalítico más conocido a nivel mundial. ¿Sí? Ustedes saben de que el libro de la interpretación de los sueños fue lo que le dio a conocer en el mundo y lo catapultó a nivel mundial. ¿Sí? Pero miremos un poco la vida de Sigmund Freud. Pues, Sigmund Freud, eh, él era judío y estaba en una familia conformada por sus padres y 6 hermanos más. Algo curioso, en el momento del nacimiento de Sigmund Freud, él obtuvo, bueno, tuvo una dificultad la mamá al momento de nacer. Lo cierto es de que él, al momento del nacimiento, él estaba con la placenta en la frente del Sigmund Freud. ¿Sí? Había quedado así como un poco arraigada ahí en la frente. En el momento del nacimiento estoy hablando, la placenta quedó ahí como agarrada, como pegada en la frente de Sigmund Freud. Entonces, decía el médico que recibió el nacimiento que pues, seguramente eso significaba que esta persona iba a dar mucho de qué hablar, iba a ser una persona supremamente reconocida. Y fíjense que lógicamente después él fue una persona que todo el mundo conoce, ¿sí? Hasta los que no estudian psicología, no saben nada de psicología, saben la existencia de Sigmund Freud. Freud también utilizó muchísimo, ya en su rol médico, utilizó muchísimo la cocaína, la empleaba precisamente para las terapias, para todo lo que tiene que ver con el tratamiento que él le hacía a los pacientes. Pues lógicamente él la utilizaba con una razón médica, ¿sí? No la utilizaba como dosis personal ni nada por el estilo. Pero sí, lógicamente, Sigmund Freud tenía una mala costumbre, un mal hábito, que él fumaba demasiado. Él se alcanzaba a fumar 20 cigarrillos diarios durante toda su vida, bueno, a partir de su adolescencia más adelante, pero ese tipo de malos hábitos le llevó a tener cáncer de, de la garganta, y eso le generó una complicación muy fuerte en su salud. Tanto así que los dolores que él tenía eran muy fuertes. O sea, la situación se le presentó de una manera
la salud se deterioró, él constantemente estaba mm, en el médico para que le hicieran una serie de cirugías y tuvieron que quitarle la mandíbula y colocarle una prótesis allí dental para que él pudiera comer, para que él pudiera tomar líquidos, porque el cáncer fue muy invasivo, fue muy agresivo. Ese cáncer que tuvo allí en la garganta, y bueno, le afectó enormemente. Tanto así que él prefería que se le hicieran toda esa serie de cirugías para tratar de evitar y quitar ese dolor tan marcado que él tenía. Pero pues esos malos hábitos lo llevaron a la muerte, porque pues, él de tanto dolor que tenía, le dijo al médico pues, de que por favor le diera una droga que le quitara ese dolor tan tenaz que tenía. Y lógicamente le dieron morfina, pero le dieron en dosis muy grandes. Creo que le dieron 3 inyecciones de morfina muy fuerte, y lógicamente él, con toda esa morfina en el organismo, pues tuvo una sobredosis y murió. Pero en últimas como que esa parte estaba como en común acuerdo con el médico, ¿no? O sea, porque el médico le decía, pero es que mire que si yo hago esto, seguramente su organismo va a colapsar y usted va a fallecer. Y él prefirió eso, porque de verdad en los últimos años para Sigmund Freud, con ese cáncer tan invasivo que tenía, fue supremamente desesperante. Eso fue un infierno, es lo que se comenta en la biografía de Sigmund Freud. Pero bien, eh, tenemos que contextualizarnos un poco para entender que en la Primera Guerra Mundial los conflictos, bueno, como para mirar un poco el contexto histórico del psicoanálisis, los conflictos que se presentaban en la humanidad eran muy fuertes, pues, tanto así de que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial y cómo la situación que se vivía generaba entonces una serie de comportamientos entre nosotros los seres humanos que indicaban que nos estábamos deshumanizando. De hecho, todo lo que se hacía para, todo lo que se inventaba, toda la evolución que se tenía en la ciencia, era para hacernos daño. Entonces lo que se hacía era crear armas, ¿sí? Para atacarnos a nosotros mismos. Entonces esa época fue muy fuerte, fue muy dada a la deshumanización, con todo este ataque y toda la invasión alemana a Austria y toda esa cuestión y los campos de concentración. Entonces fue una situación histórica que generó entonces en Freud el interés para entender pues, ese tipo de situaciones tan marcadas y tan fuertes, pues, también como la bomba de Hiroshima, y toda esta cuestión, cómo era posible que nosotros como seres humanos tendíamos a extinguirnos y a vivenciar una serie de factores tan marcados hacia entender que, que debería existir una raza pura, como le decían los alemanes, y que pues, los que no fuesen alemanes tenían que ser exterminados. Entonces, empezando por allí, pues la historia de la humanidad estaba marcando un camino supremamente complicado, y eso, pues lógicamente generaba en nosotros los seres humanos, pues muchos temores, muchas angustias. Y eso, pues llevó a Sigmund Freud a entender un poco o a entender eh, la histeria como, como la patología más común de esa época. ¿Sí? Si nosotros miramos nuestra, nuestra, nuestro momento actual, lo que está de moda ahorita son los estados depresivos, la ansiedad, las anorexias nerviosas, eh, el estrés. Digamos que esos son como los trastornos emocionales, los trastornos mentales más representativos en nuestra actualidad.
Para la época de Sigmund Freud, se hablaba muchísimo de la histeria y lo asociaban bastante a la neurosis. Y en ese sentido, la neurosis se manifestaba en las personas con parálisis del cuerpo, ¿sí? Entonces, eso llevaba a que fueran objetos de estudio cuando iban a consulta médica con Sigmund Freud. Recuerden que él era médico. Entonces, él decía, bueno, pero esto no tiene una explicación médica y hay que entenderlo de otra manera. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo en esta persona que tiene parálisis del cuerpo? ¿Qué se lo está generando? Porque orgánicamente está bien. O sea, todo su cuerpo está funcionando muy bien y no hay nada que diga que alguna, la ausencia de algún neurotransmisor o el exceso de alguna otra sustancia química puede estar afectándole este parálisis del cuerpo. Entonces, con base en eso, él empezó a estudiar pues, precisamente ese enfoque psicológico, ¿sí? Entendiendo de que algo debe estar pasando en la vida de esta persona que le puede estar generando esas reacciones. Entonces, se veía esa situación como la parálisis del cuerpo, que era como lo más representativo en ese momento, ¿sí? Y casualmente, eso le daba toda esta neurosis y toda esta histeria, todas estas características, le daban más que todo a las mujeres, ¿sí? Eran mucho más evidente en ellas. Pero hay que volver un poco también a entender el contexto histórico y cultural, social que se vivía en ese momento. Las mujeres en esa época eran personas que solamente se reconocían como en su rol de mamá y no se les daba ninguna oportunidad académica ni en ningún momento se les daba importancia a las opiniones que ellos daban. Entonces, las exigencias eh, culturales y sociales hacia las mujeres eran muy altas, muy fuertes. Entonces, eh, no era fácil, la verdad, no era muy fácil ser mujer en esa época, porque eran tratadas muy mal, eran tratadas prácticamente como un objeto más de la casa y no se contaba con la opinión ni con el aval de ella para algunas cosas. Como les digo, eran vistas simplemente como madres y como procreadoras y ya. Hasta ahí llegaba como el rol de la mujer en ese momento. Lógicamente ahorita pues eso ha cambiado lógicamente de una manera abismal, en donde pues el rol de la mujer ha cambiado y están teniendo una serie de espacios laborales muy importantes, de espacios profesionales y académicos supremamente importantes. Entonces, eh, era algo muy fuerte para ellas en ese momento. Entonces, como les digo, en esa neurosis la enfermedad no era física, sino psicológica, ¿sí? Eh, entonces, un ejemplo que les voy a plantear con base en esto que estamos hablando de que no es algo físico, sino psicológico, algo que llamamos hoy día algo somático, ¿no? Que tendemos a somatizar las cosas cuando cuando nos sentimos ansiosos o tenemos miedo o algunas cosas nos angustian. Si no tengo las herramientas, pues seguramente lo que voy a hacer yo es somatizar las cosas, ¿sí? Un ejemplo de eso. Eh, si yo tengo miedo de hablar en público, ¿sí? Si yo me da terror, o sea, no soy capaz de hablar en público, entonces cuando yo me entero de que tengo una entrevista, ¿sí? Para un trabajo muy bueno y que pues, me van a hacer esa entrevista para contratarme, hoy es viernes, entonces me llamaron a mí para la entrevista y la entrevista la tengo el martes y yo le tengo pánico a las entrevistas, ¿sí? Yo le tengo pánico a eso, entonces sé que tengo una entrevista el martes, entonces yo empiezo a incubar ansiedad, lo que llamamos ahorita incubar ansiedad, es guardar todo ese nivel de ansiedad tan grande, ¿sí? Entonces yo estoy perfectamente, estoy muy bien, ¿sí? Y me preparo para la entrevista de una manera muy completa
indago sobre la empresa que me quiere contratar, indago sobre el cargo, las funciones que quieren que yo desempeñe, pero entonces me preparo bien. Y bueno, empiezo yo a incubar ansiedad y a pensar en cómo me va a ir, empiezo a tener una serie de pensamientos que en últimas incrementan la ansiedad. Y estoy bien, pero tengo los niveles de ansiedad. En la medida que se acerca el día de la entrevista, empiezo a tener dificultades en mis cuerdas vocales, ¿sí? Es decir, empiezo a tener disfonía. O sea, casualmente, el día anterior o en la mañana o la noche anterior en la mañana, empiezo a tener yo esa disfonía, ¿sí? Empiezo yo a presentar esa dificultad para hablar. Y claro, yo teniendo esa entrevista, pero ¿cómo si yo estoy bien? Si yo fui al médico y me dijo que estaba bien. Entonces, allí es cuando se empieza a notar que la medicina, en la época de Sigmund Freud, la medicina se quedaba corta para explicar exactamente lo que le estaba pasando a las personas cuando tenían parálisis del cuerpo, cuando tenían disfonía, cuando tenían ceguera parcial, temporal, ¿sí? Entonces, era de alguna manera una respuesta del organismo ante situaciones que veíamos o analizábamos como peligrosas para nosotros. Entonces, se empezó a hacer, a modo de terapia, se empezó a hablar del psicoanálisis, ¿no? En donde ustedes saben de que el psicoanálisis se centra lógicamente en el pasado, se centra en todo lo que ha pasado en la infancia. De hecho, hay otra película que me gusta mucho, esta si la quieren ver, a manera de interés personal con respecto al tema del psicoanálisis. Hay una película que se llama Los 5 de mí. Es una película que trata de una persona que tiene un trastorno disociativo o trastorno de personalidad múltiple y es muy buena. Los 5 de mí. 5 of me. ¿Sí? Las 5 personalidades, ahí nos explican en algún momento, pues ahí nos están relatando un poco la película y cómo lo vive esa persona que tiene ese trastorno de personalidad múltiple, ¿sí? Y llega un momento en donde explican qué fue lo que pasó. Los 5 de mí, se llama esa es como la película, la pueden ver en YouTube. La cuestión es que lógicamente la imagen no es muy buena y no creo que no creo que tenga, bueno, yo la última vez que la vi estaba con el idioma inglés. No creo que tenga subtítulos hoy día, pero pues búsquenla por favor, esa película es muy buena también. Entonces, Freud decía eso, de que tocaba entonces mirar el pasado de la persona que iba a consultarle, porque pues no había nada, algo físico, orgánico, sino parece ser que era algo psicológico. Entonces la medicina se quedaba corta en ese sentido. Entonces él empezó a indagar a manera de terapia, centrándose en el pasado, que eso es lo que en últimas hace que el psicoanálisis sea muy demorado. O sea, ustedes saben de que una terapia psicoanalítica puede demorar 1, 2, 3, 5 años, ¿no? Dependiendo de las veces que se vea el paciente con el psicoanalista en la semana. Y además de que las consultas, hoy día las consultas psicológicas son costosas, ¿no? Entonces, para estar pagando 150,000 pesos, 200,000 pesos por una sesión de 1 hora, hora y media, 2 veces a la semana, pues creo que ningún bolsillo aguanta. ¿Ven? Entonces, por eso la gente de pronto no asiste. Y esa es una de las dificultades que tiene el psicoanálisis, que sus terapias son bastante extensas, ¿sí? Pero entonces el psicoanálisis aparece así como esa manera de entender
según Sigmund Freud, esa manera de entender la mente humana. ¿Sí? Es en diferencia al conductismo, en diferencia al humanismo, al sistémico, que fueron otras corrientes que más adelante vamos a ver, lógicamente, ¿sí? Pero el psicoanálisis sí como el que abrió el camino para poder manejar los procesos terapéuticos. Y bueno, hoy día el psicoanálisis ha tenido otra serie de cambios en el proceso terapéutico, pero eso lo estaremos viendo cuando ustedes ya estén viendo modelos de intervención psicológica, que ahí se profundiza más en eso. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta allí? Señoritas jóvenes. Bueno, ok. Entonces, seguimos. Dayana, ¿estás atenta? Dayana Castellano. Sí, señor, profe, aquí estoy presente. Bueno, gracias. Gómez Aristizábal. Buenos días, sí señor, presente. Tú tienes dos pantallas. Tú eres Alejandra Gómez Aristizábal. Alejandra, no entiendo. No, profe, mi nombre es solo Gómez Aristizábal, Jennifer Gisela, Ah, yo tengo ya, otro. ok. Bueno. Sí. Bien, listo. Andrea Huertas, ¿estás por ahí? Andrea. Bueno, no sé si Andrea está, fíjate, ahí aparece, pero no, casualmente al azar la mencioné y mira, no sé si no me está escuchando, pero no hay respuesta por parte de Andrea Huerta. Bueno, seguimos. Por favor, atentos, son tan amables. Diego Suárez, buenos días, ¿cómo va? Buenos días, profe, muy bien, sí, señor. Ok, bueno, ahí estamos atentos, ¿no, Diego? Sí, señor. Listo, gracias. Sigamos. Entonces, para hablar del psicoanálisis, pues tenemos que centrarnos un poco en las teorías de la personalidad que él plantea. ¿Sí? Entonces, Freud decía que la conducta es el producto de experiencias infantiles. Y eso es muy cierto. O sea, de hecho, cuando Freud empieza a hacer hipnosis para de pronto hacer un poco de, como irse un poco allá al pasado de las personas, eso pues como que está por allá bien guardado y se necesita como traerlo al presente para poder entender lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, esas experiencias infantiles, ¿sí?, están guardadas en lo que él mencionaba como en el inconsciente. Las cosas que hacemos a veces están, o que queremos hacer están bloqueadas, ¿sí? Porque hay algo en el pasado que nos ha afectado y ese pasado, ese inconsciente es el que nos afecta en último. Entonces él empezó a hacer, Sigmund Freud empezó a hacer algo que él llamó catarsis. Ustedes saben qué es la catarsis, seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces. Sí, profe, la catarsis no es como sacar ese sentimiento a través del llanto, es lo que yo tengo entendido por catarsis. Sí, ok, no necesariamente llanto, ¿no? Puede que si uno termine llorando, pero puede que no. Catarsis es eso que tú estás diciendo y es exteriorizar, Stephanie. Exteriorizar es, dejemos que la persona hable, ¿sí? De hecho, él menciona que con una de los aspectos más importantes del psicoanálisis es la asociación libre y es hable lo que usted considere, no se centre en que si esto es interesante o es algo banal o es algo simple, no, usted cuente lo que usted considere, sáquelo, hágalo consciente, saque de ese inconsciente y vuélvalo consciente.
¿sí? Entonces, allí se empieza un poco a hablar de ese complejo de Edipo, que ahora más tarde lo vamos a ver un poco más en profundidad, pero pues ustedes saben que en el complejo de Edipo pues, es ese enamoramiento tan fuerte que hay hacia la mamá, ¿sí? De parte del niño. Y hoy día, si nosotros entendemos ese complejo de Edipo en relaciones tan simbióticas con adultos mayores que viven con los padres o con la mamá y que, pues, que inclusive jocosamente se les dice bombril, ¿no? Porque pues, tienen 40 años, aún están todavía en la casa, porque generan una dependencia supremamente fuerte. Y eso hay que analizarlo a la luz, en este momento del psicoanálisis, desde lo que está guardado por allá en el inconsciente. Entonces, él empleó pues, el concepto de la catarsis para poder exteriorizar lo que estaba sucediendo con la persona. Bueno, ahora les quiero decir algo que ya en 5 minutos la plataforma nos saca, entonces pues haremos el stop de 35 segundos y continuamos. Es que ya me apareció el mensaje de que me quedan 10 minutos. Y ya vamos 5 de... Entonces, Sí, señor. a ver Gracias. si les alcanzo a contar esta experiencia cuando se dice, oiga, es sano recordar todo, o sea, es sano, y hoy día uno como psicólogo no dice, es bueno recordar absolutamente todo, ¿hasta dónde es bueno? ¿Es bueno entonces hacer catarsis? ¿Hasta qué momento es bueno traer a nuestra actualidad, hacerlo consciente, todo eso que tenemos por allá guardado? Y para entender eso, y ustedes van a decirme si sí están de acuerdo que, o no, que si es sano o no recordar el pasado. Había una niña que vivía con sus padres, vivía ella y su mamá y su papá, y ellos tenían siempre un ritual muy interesante, eran muy unidos y siempre se iban los fines de semana, viernes, sábado, se iban a restaurantes a cenar, ¿sí? Pero habían restaurantes en donde habían show, y son restaurantes tipo show, en donde casualmente en ese momento había un señor que practicaba la hipnosis, practicaba la regresión. Entonces, los papás de la niña, una niña como unos 13 años, 13, 15 años, no recuerdo bien. Entonces llegaron allá al restaurante y el señor empezó a hacer su show y entonces dijo, ¿quién de ustedes quiere pasar al frente para que hagamos la regresión? Entonces los papás lo vieron como interesante y le dijeron a la niña, pues ve tú, haces, a ver cómo nos va. Y pues la niña, como era bastante dinámica, activa, muy extrovertida, listo. Entonces ella subió allá al escenario y el señor entonces la sentó allí en la sillita y empezó a hacerle regresión. Entonces la niña, al ir recordando su pasado, al ir manejando su pasado y traerlo al presente, la niña entró en crisis. Empezó a llorar, empezó a gritar, empezó a sentirse mal, ¿sí? Y lo que pasó es que en esa regresión, en ese catarsis, en ese traer al presente lo que había pasado en el pasado, salió a la luz de que un tío, o sea, es decir, una persona muy cercana, había abusado de ella a los 3 años, cuando ella tenía 3 años. Claro, eso fue para ella tenaz, la reacción de ella fue muy fuerte, llanto, agresividad, gritería, o sea, muy fuerte. Por eso digo yo que entró en crisis la niña. Luego, pues el señor pues no tenía nada de idea de la psicología, era una persona que había practicado la hipnosis y la regresión, pero él no supo qué hacer, simplemente él la sacó de su trance, la despertó
y ya, bueno, muchas gracias, un aplauso para la niña, para la señorita, se la mandó a la mesa donde estaban los papás. Claro, la niña quedó, o la señorita quedó supremamente alterada emocionalmente por todo lo que había recordado. Tanto así que después de esa noche, en ese restaurante, la niña cambió totalmente, inclusive empezó a tener intentos de suicidio, por lo que había recordado todo. Entonces, fíjense que el realizar la catarsis hasta cierto punto, desde mi punto de vista profesional, no es bueno, ¿sí? Acá uno podría decir, bueno, cuando uno habla de la regresión, que es como lo de las vidas pasadas, pues yo no soy psicoanalista, nunca he hecho regresión, ¿sí? Lo que nosotros trabajamos en terapia es la relajación muscular profunda, los procesos de relajación, ¿sí? Pero nada más, ¿no? No hacemos ese tipo de intervención psicológica cuando hablamos de la hipnosis. No la manejo, nunca la he manejado, no la conozco, ni mucho menos la regresión. De pronto uno puede tener conocimiento de que las cosas pueden suceder hasta la vida en útero, ¿no? Pero más allá, antes del nacimiento, todo lo que se habla de la regresión, de las vidas pasadas,